Sean bienvenidos. Hoy me encuentro con el doctor Denis Cuevas, quien es psiquiatra infantil. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la salud mental en los niños. Y bueno, ahorita que nos encontramos en tiempos y en épocas de COVID, es muy importante este tema. Sabemos, doctor, de que ahorita pues todo lo que son las rutinas familiares, escolares, han cambiado a raíz de la pandemia en la cual nos encontramos viviendo todos. ¿Esto puede llegar a aumentar la ansiedad? Definitivamente, no solo el cambio de rutinas que se ha tenido, sino que también la forma en que se han ido como ablandando en función de las tareas que están realizando los chicos ahora en casa, la educación a distancia y las rutinas de los padres que tienen que incluir ahora el cuidado de los chicos y su trabajo y sus actividades laborales. Entonces esto trastorna significativamente esas rutinas de sueño, de alimentación, de atención de las tareas de los chicos en casa y de toda la familia en sí. Ok, ¿y se puede presentar en este caso cuadros de ansiedad en la etapa infantil, doctor? De hecho, sí. Cuando hablamos de ansiedad es importante entender que hay cierto grado de ansiedad que es adaptativa, que nos permite como reaccionar ante las situaciones de vida que llevamos y que todos podemos tener cierto grado de ansiedad en respuesta al estrés. Sin embargo, estos cambios de rutina que han tenido nos pueden llevar, y a los chicos no quedan exentos de esto, de desarrollar ansiedades ya patológicas o enfermizas que comiencen a afectar su desarrollo durante el día. Ok, o sea que sí se pueden llegar a presentar en entonces ansiedad en los niños y en las niñas, no solamente pues por lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, sino que en cualquier momento o etapa de la vida, ¿verdad? Es muy importante saberlo. ¿Cómo se cuida la salud emocional de los niños y de los adolescentes en este caso, doctor? Con los actuales cambios que hemos tenido por la pandemia, ya hoy a un año de inicio del aislamiento social que se tuvo que dar de todas las medidas de cuidado, hemos tenido también aprendizaje sobre la práctica y poder extender ahora nuestras capacidades de cuidar a nuestros niños y adolescentes de acuerdo a sus propias necesidades. El cuidado básicamente consistirá en adaptarnos a cómo cada uno de ellos necesita la atención de su entorno. ¿A qué me refiero con esto? Mantener las rutinas, tratar de establecer horarios en casas similares a los que tenían como cuando asistían presencialmente a la escuela. Aparte de ello, su hora de dormir, su hora de alimentación, es importante mantenerlo como hábitos de vida saludable, pero también es importante incluir ahora el espacio de distracción y de recreo que ya no se tiene dentro de las casas, dependiendo del espacio que se tenga disponible para ellos, para tener actividad física, para poder distraerse, para no estar tanto tiempo en los medios digitales, ya que hoy por hoy las clases pasan en un extenso cuadro de 4 a 8 horas dentro de las clases en colegio, escuela, y posteriormente antes los teléfonos, los juegos, los videojuegos eran como ese extra en que podían incluir un poco de distracción. Ahora se suma a la cantidad de tiempo que pasan frente a una pantalla, lo cual puede venir afectando no solo su salud física, sino que también emocional. Entonces, poner dentro de las rutinas el tiempo que deben de pasar con esto, pero incluirles tiempos de distracción fuera de pantallas, ejercicio, buena alimentación, juegos en familia. Lejos de la refrigeradora también, porque muchos niños incluso hasta se han llegado a engordar mucho en esta época de COVID, pero yo creo que tiene que ver con esa ansiedad también, doctor, que se genera de estar solamente en el cuarto, levantarse a comer, regresar. O sea, ¿es factible eso? Es posible de que se altere la alimentación en ambas vías, aquellos que por ansiedad coman y aumenten su peso, pero también aquellos que muchas veces la ansiedad se puede asociar a una baja en el ánimo, porque ya no comparten con sus amigos, están con más reglas en casa, los papás siempre presentes. Por ejemplo, los adolescentes sería el caso en donde un adolescente pues prefiere estar con sus amigos en actividades fuera de casa, deportivas, actividades sociales, compartir en grupo, que es lo que les toca a ellos, y ahora se han visto relegados a tener que estar solo en casa. Pueden desarrollar también junto con la ansiedad estados depresivos y tener también pérdida del apetito, ya no quieren hacer las cosas, se quieren aislar, solo quieren estar
con las computadoras, que aunque es normal a veces en la adolescencia que se aíslen un poco, ha sido un caso más grave ahora, que el aislamiento no ha sido por voluntad, sino por obligación, ¿verdad? Sí, yo siempre digo que si para nosotros los adultos realmente ha sido difícil estos cambios en la pandemia, por lo que estamos pasando con el COVID-19, imagínense para los niños, debe ser 3 veces aún más difícil. Entonces es muy importante esta entrevista y prestar atención a los consejos que el doctor les está brindando. Otra pregunta muy interesante e importante: ¿cómo se apoya a un niño o un adolescente cuando algún familiar está pasando por alguna enfermedad o incluso el duelo de algún ser querido? En este caso es importante, y de hecho siempre que hablemos de niños y adolescentes, ubicarnos en su etapa de desarrollo, la comprensión que pueden tener del medio que los rodea. Cuando son muy pequeños, pues suelen estar muy dirigidos a lo que papá y mamá digan, o el cuidador principal que los esté atendiendo, y su respuesta va a ser en base a la respuesta que los adultos estén teniendo. Entonces, un adulto estable, sano, centrado en su situación emocional va a ser importante. Más grandecitos, más o menos a la edad de 8 o 9 años, en donde la conciencia de la desaparición permanente de una persona ya se asimila, ya se comprende, el poder acompañarlos en la respuesta emocional que pueden tener es importante. Hablar de ello, si ha dado tiempo la enfermedad, de poder irlos preparando, darles una idea de cómo esto va a suceder o lo que podría pasar es importante, y si no ha dado tiempo, acompañarlos y hablar de eso en el momento, alrededor de lo que está sucediendo. A veces lo que hacen las personas es: no le digamos, ¿sí? O le vamos a decir después, o dicen cosas como se fue al cielo, o se fue muy lejos, no va a venir, que más tarde o temprano el niño va a saber a qué se refiere esto, ¿no? O sea, tratar de hablar lo más claro y real posible. Lo más claro y lo más real, porque al final de cuentas la emocionalidad está ahí, y va a ser sensible a la emocionalidad de los familiares que también están en ese proceso de duelo, y acompañarlos para que lo hablen, para que lo expresen, que muchas veces puede salir con actitudes tanto externalizantes que van hacia el medio con su conducta, que pueden estar más intranquilos, más agitados o deprimidos y aislados, o en algunos casos también irritables, ¿no? Y problemas de conducta que las personas comienzan a calificar como molestas, porque se está provocando a tener que poner más reglas, o problemas frente a las personas porque hacen más berrinches, pero es que están teniendo una emoción intensa que les está dando mucho problema. Entonces hay que hablarlo y acompañarlos en eso. Ok, doctor, muchísimas gracias. Un tema muy importante: cómo cuidar la salud mental de nuestros niños y adolescentes en pandemia, o en esta situación que nos encontramos viviendo todos, no solamente ellos, sino nosotros los adultos también. Para mayor información están apareciendo sus datos en pantalla. ¿Alguna recomendación final que quiera dar, doctor? El aprendizaje emocional es importante tanto para adultos como para niños. Hablar de lo que sentimos, no solo de las cosas que están sucediendo, sino que la emoción que nos trae con ello. Si estamos tristes, si estamos felices, hacerlo saber, porque no somos adivinos, ni los adultos ni los niños, y es un aprendizaje que se debe llevar por toda la vida, y que en nuestras poblaciones no suele tenerse. Estamos bien o estamos mal, pero no le ponemos nombre a la emoción. Entonces, una educación emocional es importante. Ok, doctor, muchísimas gracias. El doctor Denis Cuevas acompañándonos en esta entrevista tan interesante. Le agradecemos muchísimo su tiempo, y a ustedes también que nos están viendo desde DaSalud TV.